¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿Cómo andan? Hola, ¿todo buenas bien? noches. ¿Cómo nos encuentra esta noche de lunes? Buenas. Todo Incareteable. bien. Incareteable este lunes. Incareteable este lunes. Eh, Voy a compartir pantalla. Eh, Hola doctor, ¿cómo le va? 8:34. No. Así no. Así no. ¿Alguien está en algún lugar con protesta porque se escucha un ruido? No, me parece que soy yo. Me parece. Estoy en un lugar escondido. Voy a intentar hablar un poquito más fuerte. Igual ahora para. E, S, X, Z, I. Muy bien, ahora sí. Entonces, vamos a comenzar. ¿Se acuerda que en la clase pasada teníamos nuestro pizarrón, que yo ya se los compartí? eh, y en la clase pasada habíamos visto eh, conceptos fundamentales que son el concepto bueno, habíamos visto gráficamente la curva de oferta, la curva de demanda, bien, y habíamos empezado a estudiar conceptos clave como es el concepto de excedente del consumidor y de excedente del producto. Bien, la cuestión de los excedentes es muy importante porque habíamos definido a los excedentes como el bienestar que obtienen las partes después de cada transacción. Bien, si no hubiera excedentes, no habría transacción. Nadie va a realizar una transacción para estar en una situación peor que la que estaba antes. Y acá quiero ser muy claro con algo. El concepto de excedente o el concepto de la búsqueda máxima del bienestar después de cada transacción, ¿sí? Uno toma la mejor decisión posible con la información que tiene disponible. Bien, yo me puedo, por ejemplo, comprar el alfajor de Dubái, y si yo lo compro y después resulta que no me gustó, y la verdad es que no lo compraría de vuelta. Brian, perdiste. Sí, perdí, pero yo tomé la mejor decisión posible con la información que tenía. Entonces, eh, con la información que tenía, hice lo mejor posible. ¿Me explico el razonamiento? Después, cuando tenga más información, y si yo ya sé que el alfajor es feo y no voy a estar dispuesto a pagar tanto por ese alfajor, y ya está. Eh, Después, yo les dije que en el día de hoy íbamos a unir las curvas de oferta y demanda. Bien, teníamos nuestro gráfico aquí. Sí, Candela, te escucho. Hola, profe, buenas noches. Hola. Antes de seguir, te quería hacer una consulta sobre las características del mercado de competencia perfecta. A mí no me había quedado muy claro lo de que no hay barreras de entrada o de salida. Muy bien, las barreras a la entrada, vamos a empezar con las barreras a la entrada. Tienen lugar cuando se impide o se dificulta el ingreso de nuevos jugadores en ese mercado, nuevos oferentes en ese mercado. Por ejemplo, viste, déjame poner un ejemplo, a ver. Viste, por ejemplo, en la cancha, el que vende la Coca-Cola es uno solo. Si yo me quisiera, está arreglado, tiene contrato con el club. Si yo me quisiera poner a vender Coca-Cola en la cancha, no podría hacerlo. Ahí hay una barrera a la entrada. Se impide la entrada de nuevos jugadores en ese mercado. Si yo quisiera eh, ponerme a vender Coca-Cola dentro de la cancha, no podría hacerlo. No podría hacerlo porque hay barreras a la entrada. Eh,
Otro ejemplo perfecto de esto era el sistema SUBE. Ahora se liberó, se levantó esa barrera de la entrada, eh, pero si uno se quería poner a proveer el servicio de pago de transporte, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque había un monopolio. El monopolio es un ejemplo donde hay muchas barreras a la entrada. Para que haya un monopolio, tiene que haber sí o sí barreras a la entrada, respondiendo a la pregunta que me hizo la compañera. Y las barreras de salida son aquellas barreras que impiden la salida de nuevos jugadores. Supongamos, por ejemplo, que nosotros tenemos un contrato. Y bueno, si nosotros tenemos un contrato, yo tengo un contrato, una relación de trabajo, okay, no, por 5 años, está bien. Si yo tengo, ¿viste? Cuando por ejemplo un equipo de fútbol se quiere sacar de encima a un jugador que lo compró y no rindió y tiene contrato, bueno, el club tiene dos opciones: o pagar la cláusula, pagar la indemnización, que es pagar un precio alto, o cumplir el contrato. Ahí es una barrera a la salida. Cuanto más alta sea la indemnización, más barrera a la salida hay. ¿Me explico perfectamente bien? Esos son ejemplos de barreras a la entrada y barreras a la salida, que lo vamos a ver perfectamente bien cuando veamos mercados concentrados. Hasta que el mercado concentrado es la antítesis de un mercado de competencia. ¿Me explico perfectamente bien? ¿Quedó perfectamente claro? Otro ejemplo, ¿sabés cuál era? ¿Viste en la pandemia con las patentes de invención? Las patentes de invención son un ejemplo perfecto de barrera a la entrada. Impiden la entrada de nuevos jugadores. Si yo me quisiera, por ejemplo, poner a vender, no sé, la vacuna contra el COVID, no hubiera podido hacerlo porque hay barreras a la entrada. ¿Me expliqué perfectamente bien? ¿Fui perfectamente claro? ¿Qué más? Entonces, nosotros teníamos entonces nuestro mismo gráfico, bien, nuestra curva de oferta, nuestra curva de demanda. Habíamos visto que el área que nosotros marcamos aquí en verde, en nuestro pizarrón virtual, el área que habíamos marcado en verde era el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, entendí del todo la barrera a la salida. La barrera a la salida es el impedimento de que salgan jugadores de ese mercado. Es cuando se impide que salgan jugadores de ese mercado. Eso es una barrera a la salida. Y un ejemplo perfecto de ello es un contrato de larga duración. Si nosotros tenemos un contrato de duración largo, supongamos por ejemplo que yo realizo una locación con fin comercial por 10 años y resulta que en el negocio no me está yendo bien, y bueno, voy a tener que pagar esa indemnización. Es una barrera a la salida. La barrera a la salida tiene lugar cuando es costosa la decisión de salir de ese mercado, de salir de esa relación comercial. ¿Me expliqué perfectamente bien ahora sí? Por favor, cualquier cosa me consulta. Igual lo vamos a ver esto más adelante cuando veamos concentración. Entonces, nosotros teníamos el área señalada en verde, era el excedente del consumidor. El excedente del consumidor se definía como la diferencia entre el precio de reserva y el precio de equilibrio. Bien, es la ganancia del consumidor por la transacción. Bien, esto es muy importante. El excedente del consumidor es la ganancia del consumidor por la transacción. Hasta ahí, perfecto. Y el excedente del productor es la ganancia del productor por la transacción. Hasta ahí, genial. Ahora, nosotros habíamos visto también, como me quedó esto, vamos a hacerlo así, y vamos a hacerlo así. Ahí me gusta un poco más. Nosotros habíamos visto que aquí teníamos una cantidad de equilibrio y aquí teníamos un precio de equilibrio. ¿Le sigue el razonamiento? Vamos a ponerle números. Aquí nosotros teníamos un precio de equilibrio de 100, no tengo idea que 100 dólares, 100 pesos, y aquí teníamos una cantidad de equilibrio de 500. Bien, hasta ahí estamos bien. ¿Qué vamos a ver en este supuesto? ¿Por qué sube o baja el precio de algo? Nosotros vamos a estudiar ahora es por qué sube o baja el precio de algo. Entonces, la suba o baja del precio de algo puede deberse o a la oferta o a la demanda. Bien, puede subir o bajar el precio por ambas cuestiones, tanto por la oferta como por la demanda. ¿Me explico perfectamente bien hasta aquí? Tanto por la oferta como por la demanda. Y una cuestión más, tanto por la oferta y como por la demanda puede subir o bajar el precio. Puede subir o bajar el precio. Vamos a verlo de la forma más intuitiva primero, que es por la cuestión de la oferta. Supongamos nosotros que hay,
un diluvio, bien, condiciones climáticas muy adversas, que hace que se pierda la cosecha de tomates, ¿no? ¿Qué va a pasar con la cantidad de tomates? ¿Va a haber más unidades para ofrecer o menos unidades para ofrecer en ese mercado? Menos. Menos. Menos unidades. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la frutilla, cuando no es época de frutilla. Hay menos unidades para ofrecer. ¿Qué sucede si hay menos unidades para ofrecer en ese mercado? En ese caso, vamos a tener lo que se conoce como una contracción de la curva de oferta. Vamos a tener una nueva curva de oferta. Una nueva curva de oferta. En esta nueva curva de oferta, fíjense que nosotros nos podemos posicionar en la cantidad y en el precio. Pregunto yo a ustedes, ¿este precio que yo marqué ahí con una letra X, es menor o es mayor que 100 pesos? Es mayor. Es mayor, 120 pesos. Estoy inventando los números, ¿eh? ¿Y la cantidad aquí es mayor o es menor que 500? Es menor. Es menor. Entonces, va a haber menos unidades disponibles en el mercado, y el precio va a ser mayor. O sea, vamos a anotar aquí, así esto después se los queda. Una contracción de la curva de oferta, o sea que haya menos oferta, generará aumento en el precio. Aumento del precio. Una contracción de la curva de oferta generará un aumento en el precio. ¿Hasta ahí estamos bien? Fíjense que solo toqué la curva de oferta, no toqué nada más. ¿Qué sucede, por ejemplo, si... ¿Por qué la frutilla vale menos en verano? Y la frutilla vale menos en verano porque hay más unidades disponibles. ¿Qué sucede si hay más unidades disponibles? ¿Cómo podemos trasladar eso al gráfico? Recuerden que a mí el gráfico me interesa siempre que me cuente una historia. Y acá la historia que me cuenta es que cuando yo tengo de nuevo precio, cantidad, equilibrio, en mi curva de oferta, en mi curva de demanda, precio y cantidad, fíjense que si hay más unidades en ese mercado, ¿qué significa que haya más unidades en ese mercado? Que yo estoy tocando la curva de oferta. Voy a tener de nuevo la curva de oferta prima, y fíjense lo que sucede. Hay cantidad, vamos a tener cantidad sub 1, antes teníamos cantidad sub 0, precio sub 0. Fíjense acá. Precio sub 1, cantidad sub 1. Como hay más unidades en ese mercado, el precio bajó. Y si el precio bajó, por ley de demanda, ¿qué genera eso? Bueno, genera que se demanden más unidades en ese mercado. En este caso podría ser, por ejemplo, que la cosecha fue mejor de lo esperado, o esto justifica que la frutilla valga menos en verano que en invierno. Es exactamente lo mismo. Profe, le hago una consulta. Dale, te escucho. Si decíamos que entonces en el caso anterior había una contracción en la curva de oferta, ¿cómo sería en este caso? O sea, ¿cómo se denominaría? Una ampliación o una expansión de la curva de oferta. Hay más oferta, no importa el nombre técnico, ¿ok? Hay más oferta. Y esto es intuitivo. Si hay más oferta de algo, el precio baja. Fíjense también que esta expansión de la curva de oferta, para que haya más transacciones, tiene que haber caído el precio, porque si no la demanda no lo convalida. O sea, hay más unidades. ¿Querés comprar más unidades? Al mismo precio no. Bajame el precio, si no, no lo compro.
Recuerde que lo podíamos analizar desde el punto de vista individual o desde el punto de vista agregado. O Brian no te compra más unidades, o las personas que no estaban dispuestas a comprar a ese precio, no compran. A menor precio te compro. ¿Me explico? ¿Quedó claro esto? A menor precio hay más gente que compra, y el que ya compraba a lo mejor compra más. ¿Me explico perfectamente bien? ¿Quedó perfectamente claro este supuesto? Vamos a completar nuestro apunte. Generará. Ponemos ahí. Y ahora hacemos así. Y aquí. Si se expande la curva de oferta, caerá el precio. Para que esa expansión de la curva de oferta encuentre convalidación en la demanda, tiene que caer el precio. Tiene que caer el precio. Fíjense que fíjense, mírenme todos la pantalla ahora. Si yo borrara las curvas de oferta, estaríamos exactamente igual que cuando yo les expliqué el comportamiento de la curva de demanda. ¿Lo ven esto? Estamos exactamente igual. Para que yo te demande más unidades en ese mercado, tenés que bajar el precio, sí o sí. Fíjense que es el mismo gráfico. Yo ahora le vuelvo a poner las curvas, pero es el mismo gráfico. ¿Me explico perfectamente bien? ¿Quedó perfectamente claro? Si mezclé más de lo que aclaré con esto último, no me lo tengan, no es necesario. Después, esto del punto de vista de la oferta, y vamos a aclarar aquí, desde la oferta. Ahora, el precio de un bien o servicio también puede aumentar o puede caer desde el punto de vista de la demanda. Y vamos a nuestro querido gráfico nuevamente. Precio y cantidad. Curva de oferta. Y curva de demanda. Este me lo voy a robar. Para después. Ahí estamos. Entonces, nosotros teníamos de nuevo nuestro precio de equilibrio, nuestra cantidad de equilibrio y nuestro precio de equilibrio. Perfecto. Ahora, como yo me estoy refiriendo a la oferta, como yo me estoy refiriendo ahora a la demanda, la oferta no la voy a tocar. Bien, la oferta se va a quedar quietita. Lo que vamos a tocar es la demanda. Y les pregunto yo a ustedes, ¿no? Yo quiero que sea una cuestión lógica. Si nosotros descubriéramos que la frutilla es buena para evitar que nos salgan granitos en la cara, ¿no estaríamos dispuestos a comprar más frutillas? ¿No querríamos comprar más frutillas? Lógicamente, evita que nos salgan granitos en la cara. Con toda lógica. Fíjense que en ese supuesto lo que tendremos es una expansión de la curva de demanda. Fíjense cómo moví la curva de demanda a la derecha. No me salió paralela a la otra, pero concédame que lo está. Fíjense que en este nuevo punto, cantidad demandada 1, precio sub 1, el precio es más alto, se demandan más unidades. ¿Qué pasaría si nosotros descubriéramos que la frutilla es mala para la salud y hace que nos quedemos todos pelados? ¿Y compraríamos la misma cantidad de frutillas? No. Fíjense lo que pasó con el flúor, por ejemplo, que se descubrió que no sé qué hace. Tenemos una caída de la curva de demanda. A un precio menor. No me importa el gráfico, recuerden que no lo tomo. Bien, yo lo hago para que me cuenten historia.
Fíjense que acá, este ejemplo que nosotros estamos viendo muestra cómo cambian las preferencias de los consumidores. Este ejemplo sí deja de ser ceteris paribus. Claro, yo descubrí que la frutilla es buena para que no salgan granitos en la cara. Obvio que lo voy a consumir más. Y yo voy a estar dispuesto a pagar más. Fíjense que acá, fíjense lo que pasa acá. Todo el mundo mire la pantalla. A un precio más alto, la cantidad que se demanda es mayor. ¿Por qué puede pasar eso, Brian? Si vos me dijiste que a mayor precio la cantidad que se demanda es menor. Sí, ceteris paribus. Todo lo demás constante. ¿Qué diferencia hay acá? Y que yo descubrí que la frutilla es buena para evitar que se me caiga el pelo. Más bien que la voy a consumir más. Brian, aunque haya aumentado el precio, no importa. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga nueva información sobre la frutilla hace que yo asigne nuevamente mis prioridades. Claro. Y que yo baraje nuevamente mis alternativas. Obviamente, yo voy a estar dispuesto a dejar de lado más alternativas ante la alternativa de quedarme pelado. Obviamente. ¿Me explico? Como cambió la información que yo tengo sobre el producto, también cambiaron mis preferencias. Y como cambiaron mis preferencias, también cambió mi precio, entendiendo al precio como las alternativas que yo dejo de lado. Cuando yo me entero que la frutilla evita que me quede pelado, estoy dispuesto a dejar de lado más alternativas para lograr eso. ¿Me expliqué perfectamente bien? Por eso primero lo estudiamos a nivel solito de la demanda, con ceteris paribus, o sea, con todo lo demás constante, no toqué nada, y después le agregamos la magia de cambiar las preferencias. Cuando cambia la información, cambian mis preferencias, cambia lo que yo estoy dispuesto a dejar de lado. ¿Me explico perfectamente bien? Yo ahora no voy a comprar una frutilla, voy a comprar una frutilla que evita que me salgan granitos en la cara. Voy a estar dispuesto a pagar más por eso. ¿Me estoy explicando perfectamente bien? Por favor. Este tema es quizás de los más complicados que veamos. Después ya no hay más gráficos, ya no hay más nada. Los gráficos son estas primeras 4 clases, después no hay más. Cuando cambia, ojo, paralelamente, imagínense si se descubre que la frutilla sirve, es mala para la salud porque causa problemas respiratorios. La voy a dejar de consumir. Fíjense. La voy a dejar de consumir. La voy a dejar de consumir. Fíjense que en este segundo supuesto, la baja o la suba, ambas, del precio se debe únicamente a la demanda. En este primer supuesto, yo no toqué la oferta. Bueno, me salió un poco gruesa, pero la oferta se quedó ahí, yo no la toqué. Yo no toqué la curva de oferta. Se quedó ahí instalada. De la misma manera que en el supuesto anterior, yo no toqué la curva de demanda. Por eso tiene mucha razón de ser. Hay algunos videos que yo siempre paso para que vean, y me acuerdo que el del video siempre dice, por eso la gente consume menos helado en invierno. Yo no coincido con esa decisión, por eso no doy ese ejemplo. El helado es rico en toda época del año. Pero sí se explica, por ejemplo, por el hecho de que las frutillas, cuando no es época de frutillas, son más caras. ¿Por qué hay más caras? Porque hay menos oferta. Son más caras porque hay menos oferta de frutillas. Y ojo, el hecho de que sean más caras significa que va a haber menos transacciones de frutillas, porque habrá gente que no va a estar dispuesta a pagar el precio mayor. Habrá gente que sí, habrá gente que sí. El que le encanta la frutilla no le importa y lo paga. ¿Quién tiene razón? Las dos partes, porque las preferencias son subjetivas, recordemos. ¿Me siguen el ejemplo? Juana, te escucho, compañero. Hola, Pepe, buenas noches. Entonces, en el caso de la demanda, en este ejemplo de que descubrimos que las frutillas son malas, sería también como una contracción, pero de la demanda. Sí. Okay. Sí. Y dijiste que en este caso no tocamos la curva de oferta. Claro, no la tocamos. En el caso de la oferta, la curva de demanda tampoco se toca. Claro, no, porque lo que yo dije, fíjate el pizarrón completo. Lo que yo dije es que
la suba o baja en el precio de un bien o servicio se puede deber exclusivamente a la oferta o exclusivamente a la demanda. En este caso, cuando yo toco la oferta, no toco la demanda, ¿se pueden dar las dos en simultáneo? Sí, es una micro que no vamos a ver nosotros, obvio. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar. Yo puedo descubrir al mismo tiempo que la frutilla es mala, al mismo tiempo que hubo una mala cosecha. Entonces ahí contraje la demanda y contraje la oferta. ¿Me explico? No lo vamos a ver. Ok. Pero fíjate que yo acá, que resalté ahí en celeste, fíjate que yo acá, la demanda, que la voy a marcar en celeste, no la toqué. No la toqué, solamente toqué la oferta. Y acá pasa exactamente lo mismo. La demanda no la toqué, toqué solamente la oferta. Y en un supuesto hice bajar o subir el precio. Fíjate que acá abajo, la oferta no la toqué y aún así te hice subir el precio. Y acá la oferta no la toqué y te hice bajar el precio. ¿Me expliqué perfectamente bien? Sí, sí, gracias. 100% claro. Muy Sí, sí. bien. Paloma, tenías una pregunta que yo ignoré. No. O sea, usted había preguntado si habían entendido y respondí que sí. Ah, bueno, perfecto. Estamos perfectamente bien, quedó perfectamente claro. Mi promesa es que ya no va a haber más gráficos. O sea, los gráficos son solamente esto. O sea, no hay más gráfico que esto. ¿Ok? Yael, te escucho. ¿El pizarrón de hoy también lo va a mandar, profe? Todos los pizarrones, todas las clases, yo lo mando. Perfecto, gracias. Siempre termina la clase y si no es inmediatamente, es al otro día, yo lo mando. Así se concentran y miran bien la pantalla y no están tomando nota ni nada. Yo lo mando todo. Después, ¿alguna pregunta más? Sí, perdón, Sheila. No, perdón, Sheila, la otra chica, lo dije mal yo. Sheila, ahora sí, perdón, error mío. Le Te escucho. consulto. Usted dijo que en la parte de abajo de demanda todo lo demás constante cambia. En la parte de oferta, ¿también cambia? También, obvio, te cambia, por ejemplo, las condiciones climáticas. Tuviste un temporal que te rompió, te arruinó toda una producción de frutillas o de tomate. Obvio. Tuviste, como decía también, la sequía. Viste que la sequía te contrae la oferta. Sí, Perfecto, gracias. por favor. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado perfectamente claro? Fíjense que hasta ahora nosotros en nuestro modelo solamente hay dos intervinientes. El que compra y el que vende. O sea, yo le compro a Candela su mate, ella me lo vende. Yo le pago y ella me da el mate. Punto. No hay nadie más en esa transacción. Ahora, no siempre funciona así. ¿Por qué no siempre funciona así? Porque puede aparecer el Estado. Y acá vamos a ver distintas formas de intervención del Estado. Concretamente vamos a ver 4 formas de intervención del Estado. Que las voy a dejar planteadas hoy. Impuestos, con la particularidad de que es un tipo puntual de impuesto. Sí, compañera, perdón, tenías una pregunta que no vi. La oferta es algo más físico, más climático y económico, mientras la oferta está algo más sociológico, por lo tanto subjetivo. Creo que lo que decís la segunda es la demanda. Claro, la oferta es los que ofrecen el bien o servicio. Bien, ¿por qué puede afectarse la oferta? Y por muchos motivos. Por ejemplo, porque haya condiciones climáticas, como decís vos, ¿sí? Condiciones climáticas. Después, por ejemplo, por otros factores. Por ejemplo, aumentó el precio de un insumo de ese bien o servicio. Por ejemplo, no sé, aumentó el precio de la soja y yo la necesito para producir. Bueno, ahí es un factor que te contrae la curva de oferta. La demanda es el consumidor, es el que compra. La demanda es el que compra. Todos los que compramos en realidad. ¿Bien? No sé si te respondí. Porque, por ejemplo, si el Estado te ofrece incentivos para ciertos negocios, te venden más y aumenta la oferta de ese negocio. Claro, si el Estado ofreciera ciertos incentivos, hay que ver qué tipo de incentivos. Por ejemplo, reduce impuestos, podría ser una forma. Sí, genera incentivo a que se produzca. No sé si le contesté a la compañera, por favor, si no le contesté, quiero que
Totalmente claro. Excelente. Excelente. Ahí cierro nuestro chat. Entonces, ¿cómo vamos a ver cómo interviene el Estado en la economía? Impuestos, subsidios, precio mínimo y precio máximo. Todas estas formas nosotros las vamos a ver. Precio mínimo, subsidios y precio máximo. Y acá les adelanto un spoiler. Todas generan ineficiencia. Todas generan ineficiencia. Todas las formas de intervención, o estas 4 formas de intervención del Estado en la economía, generan ineficiencia. Parece que estoy haciendo que tengo una posición libertaria, pero no es el hecho. Lo único que saben de mí es que soy hincha orgulloso de San Lorenzo Almagro. Mal empate nos hemos llevado al sábado, debo reconocer. Destiné mi tarde de sábado y no me fui contento de la cancha. Primero, Brian, este es un curso, estamos en la Facultad de Derecho. Explícame algo que tenga que ver con una ley. Sí, el precio mínimo es algo que tiene en la Constitución, que es algo que figura en la Constitución Nacional. Fíjense, si es un curso que nos va a servir a nosotros. O sea que no todos los que quieren vender, compran, y todos los que quieren vender, venden. Exactamente. La ineficiencia, Ramiro, se va a generar porque van a quedar transacciones vacantes. Conforme vamos a explicar a lo largo de las siguientes clases. ¿Me expliqué perfectamente bien? Precio mínimo y precio máximo. Vamos a hacer una introducción. Son las 2 que más me interesan. Y los subsidios. Los impuestos no me interesan tanto. Después voy a explicar por qué no me interesan tanto. No me interesan tanto porque el único tipo de impuesto que nosotros vamos a estudiar es lo que se conoce como impuesto por unidad. Y no es tan real en la práctica. Los subsidios sí lo son. El precio mínimo y el precio máximo sí lo son. Yo estoy seguro de que ustedes en algún momento fueron al supermercado y decía máximo 3 unidades de azúcar por día. ¿No? ¿Les suena eso? O por grupo familiar. ¿No? ¿Les Sí, suena eso? Eso es un ejemplo de la vida cotidiana de lo que genera un precio máximo. Vamos a empezar entonces primero por el precio máximo, que me parece que es el más intuitivo de entender. Precio máximo. Me encanta explicar estos temas. Precio máximo. De nuevo, a ver si me quedó pegado, lo puedo robar. Precio, cantidad. Fíjense, nosotros tenemos aquí nuestra cantidad de equilibrio, nuestro precio de equilibrio. Hasta acá nada nuevo. Bien, ahora, ¿qué puede hacer el Estado? Supongamos que estamos en el mercado de, no sé, tomates. Mercado de tomates. ¿Qué puede hacer el Estado? Bueno, el Estado, acá quiero ser muy claro con una distinción que nos va a interesar más cuando veamos más. Estado y gobierno no son lo mismo, no hace falta que se los diga a ustedes. El gobierno es un administrador temporal del Estado. Bien, las decisiones que toma el gobierno son decisiones políticas, sí o sí, y las decisiones políticas dependerá de las preferencias del partido político que gobierne. ¿Me explico perfectamente bien? Esa aclaración es importante hacerla. El Estado puede perfectamente decir, bueno, el precio máximo del kilo de tomates, el precio es muy caro, está muy caro el precio de tomate. Nosotros podemos fijar un precio máximo al consumo de tomate o a la venta de tomate. ¿Qué pasaría si fijara un precio máximo aquí? Primero, vamos a empezar por la cuestión que no es intuitiva. ¿Qué pasaría si el precio máximo estuviera aquí? Precio máximo. El precio máximo significa que el Estado no lo puede cobrar más caro que eso. Supongamos que este precio de equilibrio es de 20. ¿Este precio es más alto o es más bajo que 20? Es más alto. ¿Me siguen el razonamiento? Ahora, al ser un precio máximo, no tiene sentido, porque es un precio máximo. No podés cobrarla más que 80. Está bien, no importa, yo lo cobro 20.
no hay problema. Esta medida así planteada no tendría ningún efecto. O sea, no podés gastar más de 1.000.000 de pesos por mes. Buenísimo, pero yo gasto 500.000. No tengo problema, no tengo que ajustar nada. Si yo ya teniendo mi vida normal gasto 500.000 pesos por mes, que se me prohíba gastar más de 1.000.000 no me afecta en nada. ¿Me expliqué perfectamente bien este punto? En la práctica no sucede así, sino que lo que hace el Estado es poner un precio máximo por debajo del precio de equilibrio. Y acá sí tenemos problemas. Supongamos que pone un precio máximo de 10. Acá el Congreso sanciona una ley que dispone el kilo del tomate deberá venderse como máximo a 10 pesos. El precio máximo, primero, por ley de demanda, ¿qué pasa si el precio de un producto baja? ¿Qué vamos a querer hacer? Comprar más. Muy bien, comprar más, demandar más unidades, lo cual tiene sentido, porque fíjate que antes demandábamos esta cantidad que yo marqué en rojo acá, y ahora vamos a tener un desplazamiento, y vamos a demandar estas unidades que están ahí. ¿Todo el mundo lo ve esto? Pasamos de un punto más arriba a un punto más abajo, lo cual es lógico, porque si baja el precio de la Coca-Cola, más bien que vamos a ir a comprar más Coca-Cola. Bajo el precio, obviamente. Ahora, la otra parte es la ley de la oferta. ¿Qué me decía la ley de la oferta? Si baja el precio, yo que vendo Coca-Cola, ¿qué voy a querer hacer? Vender menos. Producir menos y vender menos. ¿Por qué? Y porque bajó el precio y yo vendo. La lógica detrás de la curva de oferta es que yo vendo. Y como yo vendo, y si baja el precio, no voy a querer vender tanto. Fíjense que paso, la elección de colores no es al azar. Fíjense lo que pasa acá. El precio máximo me genera una disociación entre la cantidad que ofrece uno y la cantidad que demanda otro. Brian, explícamelo en lenguaje simple. Vas a ir al supermercado y no te van a dejar comprar más unidades. O no va a haber. ¿No les pasó, por ejemplo, que iban a comprar un producto con precio máximo, con precio cuidado, con precio justo, con precio como sea que se llame el programa? No es ninguna opinión político-partidaria lo que estoy diciendo, por favor. Lo más político que yo digo son los hermosos colores que acompañan nuestro gráfico. Nada más. Y no había unidades en ese mercado. Se iban a comprar y no había. Esta diferencia con el aceite, sí. La consecuencia del precio máximo es que va a generar escasez. ¿Por qué va a generar escasez? Porque disocia la cantidad que se ofrece de la cantidad que se demanda. Se disocia la cantidad que se ofrece. Esto, si no queda claro, lo explico la cantidad de veces que haga falta, por favor. Yo en el aula le veo las caras y me doy cuenta. Se disocia la cantidad que se ofrece de la cantidad que se demanda. Unos van a querer ofrecer poco y otros van a querer demandar mucho, por ley de la oferta y ley de la demanda. Solo que acá las estamos aplicando las dos juntas. La escasez tiene, fíjense que acá este punto, que yo voy a marcar en azul, es la cantidad ofrecida, y este puntito que yo voy a marcar en rojo es la cantidad demandada. Unos ofrecen poco y otros demandan mucho. Unos ofrecen poco y otros demandan mucho. Unos ofrecen poco, el oferente ofrece poco y él, claro, o sea, sube la demanda pero baja la cantidad de oferta. ¿Por qué baja? Baja porque el oferente quiere ofrecer poco, porque por ley de la oferta, cuando el precio cae, la cantidad ofrecida también cae.
porque la lógica detrás de la curva de oferta es yo vendo, y si yo vendo voy a querer que el precio sea lo más alto posible. Cuando el precio cae, no voy a estar incentivado a ofrecer más. ¿Y por qué el precio cae? Porque el gobierno acá dice lo máximo que se puede vender es a 10 pesos. ¿Te contesté, compañera? ¿Fui perfectamente claro? Fíjense que acá hay algo que yo no estoy diciendo. El que fue a comprar Coca-Cola al supermercado y encontró unidades, estuvo en el mejor de los mundos. Se puso contento porque la compró más barata. El tema es que no todo el que fue a comprar encontró. Entonces la cantidad demandada llega hasta la cantidad... no entendí acá, compañero. Entonces la cantidad demandada llega... Claro, el demandante va a buscar más unidades, va a comprar al supermercado. El tema es que o no hay, puede ser que no haya, o no le permiten llevar más de tantas unidades. No puede llevar más de 2 harinas. ¿Quieren que les dé un ejemplo gráfico de lo que es un precio máximo? ¿Que no se lo imaginan? El dólar. El dólar tenía un precio máximo. ¿Se acuerdan que el dólar valía, por ejemplo, el dólar oficial? ¿Cuánto vale el dólar oficial? 200 pesos. Buenísimo, voy a ir a comprar un montón. No, porque te venden como máximo 200 dólares, o 100, o 1000, la cantidad que sea. Te venden como máximo 200 dólares, porque tiene un precio máximo. Tiene un precio máximo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Sí, yo, una pregunta. Dale. Que igual capaz no es tan relevante, pero entonces el que pone el precio máximo es el Estado o el gobierno. No, a ver, el gobierno es un administrador temporal del Estado. Sí. Mientras el gobierno gobierne, la decisión política es lo mismo hablar de gobierno de Estado. Listo. Desde un punto de vista filosófico y todo eso no es lo mismo. Pero mientras toma una decisión política, la toma el gobierno y afecta al Estado. ¿Me expliqué? ¿Fui claro? No es Sí. tan importante la distinción. Listo, genial. Gracias. Esto lo vamos a repasar el jueves y yo les voy a compartir el pizarrón con los detalles, con algunas conclusiones que les voy a escribir acá. Eso lo voy a hacer mañana y se los voy a compartir por nuestro grupito de WhatsApp. ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado perfectamente claro? Si no tenemos preguntas, les propongo encontrarnos el día jueves por el mismo canal y a la misma hora y yo les voy a compartir. Sí, Yael, te escucho. No es duda, pero quería saber si hay algunos videos como para reforzar, porque si bien se entiende, al ser tantos cuadros que si bien no los toma, para terminar de definir bien los conceptos. Sí, yo les voy a compartir primero, escribir acá algunos conceptitos clave para que les quede ya y les voy a buscar algún video. Pasa que de este tema no tengo que buscarlo y tengo que ver que me guste, esté bien explicado como me gusta a mí y se los comparto, sí. Y después, Genial, que son falla de mercado, hay video para todo y de una página inglesa que no saben lo que son, un espectáculo. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? Nos encontramos, si les parece, el día jueves. Les deseo muy buena semana para todos. Adiós. Igualmente.